Tenemos todos muchas ganas de debatir, pero tenemos que iniciar esta segunda mesa de la jornada, que, bueno, seguro que es un tema que a todos nos supone un reto, ¿no?, en los sistemas sanitarios, pero que además es una necesidad. La sociedad nos pide mejorar cómo ayudamos a las personas con cronicidad compleja. Y cuando conformamos la mesa de la jornada nos planteamos como dos objetivos. Tenemos aquí a Víctor Ortega, que es nuestro responsable de... Bueno, yo creo que lo conocéis todos, pero seguramente los que están al otro lado virtual no, pues él es el responsable del servicio de sistemas de información, comúnmente conocido como el responsable de Diraya, ¿no? Y los tenemos aquí para que, bueno, le hemos planteado el reto que nos cuente en algo que llevamos trabajando un par de años y que por fin va a ser una realidad, que esperemos que ayude a que el seguimiento proactivo de los crónicos complejos pues, se facilite mucho a nuestros profesionales y sobre todo nos acerque a los ciudadanos. Esta va a ser la primera parte podríamos decir, de la mesa, pero tenemos una segunda parte que la hemos preparado con mucho corazón, porque son 3 pedazos de profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de la Vega, de aquí de Granada, que le hemos pedido que nos cuenten su experiencia, ¿no?, que nos hablen de las luces y de las sombras de este programa que iniciamos en el año 2021 del seguimiento proactivo de personas con cronicidad compleja, ¿no? Y bueno, simplemente vienen a compartir su experiencia, a vislumbrarnos qué cosas son las que ellos creen que funcionan bien y qué cosas son las que creen que tenemos que mejorar para que podamos de verdad responder a esas necesidades. Yo, como lo que me apetece mucho escucharlos, le voy a decir a Víctor que empiece y luego ya nos presentamos. ¿Os parece? Vale, para que Víctor empiece. Yo tengo las expectativas muy altas en que os va a gustar, porque llevamos preparándolo 2 años. Espero de verdad que sea de vuestro interés. Ya, eso. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Bueno, pues primero presentarme. Soy efectivamente Víctor Manuel Ortega, soy médico de familia, o sea, somos los responsables de Diraya, pero en el servicio somos todos profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras y recientemente algunos especialistas también hospitalarios hemos incorporado, una anestesista y una neurofisióloga tenemos en el servicio ahora. Lo digo porque nos hagamos una idea de que, bueno, hablamos vuestro mismo lenguaje e intentamos traducir las necesidades que tenemos a nivel asistencial para que los técnicos la desarrollen. No sabemos programar todavía, lo intentaremos en años futuros, pero todavía no sabemos programar. Y efectivamente, bueno, agradecer a la organización el que haya contado con nosotros para contaros parte de nuestro trabajo. Es verdad que es solo una parte, pero es una parte muy importante y a la que le estamos dedicando mucho tiempo en estos últimos 2 años y tenemos la esperanza de que de verdad sea un punto de inflexión en el tratamiento, en este caso, de los pacientes crónicos. No vamos a entrar en los detalles de los modelos de atención al paciente crónico. Todos apuntan a un par de 3 o 4 direcciones que son comunes en todos ellos. Pues ponen el acento en que efectivamente los sistemas sanitarios somos solo una pequeña parte de los sistemas de salud y que el valor está fundamentalmente en las interacciones entre un paciente activo, empoderado, que es conocedor y gobierna su propia salud, y unos profesionales proactivos que actúan cuando ese paciente lo necesita. Y luego los sistemas de información
efectivamente son importantes, pero son una herramienta en ese modelo. Lo importante es el modelo, los sistemas de información son herramientas que ayudan y pueden ser palancas para el cambio, pero no son lo fundamental. Y efectivamente, la clave está en que nosotros, los profesionales sanitarios, nos ocupemos de los pacientes que realmente nos necesitan, que son esos pacientes con alta complejidad y, sobre todo, esos pacientes complejos con situaciones de descompensación o en riesgo de descompensación. Y la parte de otros pacientes crónicos con menor complejidad o en situación estable, pues debe de estar fundamentalmente la parte de los autocuidados, para lo que también hay que invertir inicialmente recursos. Quiero decir, para que los pacientes sean capaces de esos autocuidados, hay que enseñarles a cuidarse y efectivamente ese es uno de los primeros pasos que tenemos que dar. Al final, la clave es ir del modelo asistencial tradicional al modelo tradicional transformado que queremos para nuestros pacientes. Del tradicional fundamentalmente presencial a uno ubicuo, del fundamentalmente síncrono a otro que también sea capaz de prestar atención en modo asíncrono, del reactivo al proactivo, del paciente como un sujeto pasivo a un paciente activo, informado, de la asistencia episódica y centrada en la curación a la asistencia centrada en la prevención y en los cuidados, de un sistema fragmentado a uno conectado, coordinado e integrado, y de un sistema generador y acumulador de datos a un sistema que use esos datos para generar el conocimiento. Y en ese camino andamos hace bastantes años, aunque ciertamente dando pasos pequeños, lentos, para vosotros y para nosotros. Somos conscientes de que todos querríamos estas mejoras mucho antes, pero bueno, lo importante al final es que el camino elegido sea el correcto y que vayan llegando esas mejoras. Esto es Diraya, esto es un resumen de Diraya, ¿vale? Cuando nos preguntan al servicio qué es Diraya, pues solemos contestar que Diraya es para cada persona, para cada profesional, una cosa muy distinta. Diraya es lo que cada uno usa, y cuando nos dicen, oye, que está fallando Diraya, pues depende de quién sea, pues está fallando una cosa u otra, ¿no? Básicamente son las estaciones asistenciales que todos conocemos, que son las que ven nuestros profesionales: Diraya primaria, estación clínica, urgencias, la historia de movilidad, y por detrás un montón de aplicaciones que están interactuando con esas estaciones asistenciales y haciendo cosas, ¿vale? Vamos haciendo ese camino también hace tiempo, de ese primer Diraya que tuvimos hace 15, 20 años, e irle quitando trocitos para mejorar esas funcionalidades en aplicaciones independientes que sí que estén interaccionando con Diraya, pero que no sean el Diraya inicial, ¿vale? Y bueno, tenemos prescripciones, tenemos vacunas, tenemos muchas aplicaciones que parece que son Diraya, pero que ya no son Diraya, son aplicaciones independientes que hacen su función y que sí que esa función está integrada con las estaciones asistenciales en este caso. Como digo, hace bastantes años, 3 o 4, empezamos a intentar dar los primeros pasos para mejorar la atención a los pacientes crónicos. Y lo primero que teníamos que hacer para mejorar esa atención era tenerlos identificados, ¿vale? Si queremos hacer una atención personalizada, al menos por grupos de pacientes que comparten una serie de características comunes, tenemos que tenerlos identificados, y eso es lo primero que hicimos en Diraya, con la ayuda de la Base Nacional de Salud. Tenemos identificados esos pacientes que cumplen unos criterios que se han definido para identificarlos, y que en Diraya primaria los tenemos identificados con 2 símbolos de arbolitos, uno azul oscuro de fondo, que es el que identifica a los pacientes crónicos complejos, y otro con el fondo claro, que es el que identifica a los pacientes crónicos complejos priorizados, aquellos que hemos decidido priorizar no por capricho, sino porque se ha demostrado que son los que generan pues más reingresos, más visitas a urgencias y más situaciones de descompensación, que además luego afectan a su propio pronóstico. Lo siguiente que hicimos es crear CLI Salud Asistencial. Tenemos identificados pacientes crónicos complejos y sabemos, la evidencia nos dice, que
Los pilares para la atención de estos pacientes son las valoraciones integrales exhaustivas y los planes de acción personalizados. Y creamos Clic Salud Asistencial, donde podemos hacerle una valoración integral exhaustiva a nuestro paciente. Esas valoraciones son formularios sistemáticos que han demostrado que hacen lo que queremos conseguir con esas valoraciones. Además, generan una serie de intervenciones recomendadas a esos pacientes dependiendo de esa valoración, y esas intervenciones asocian una serie de recomendaciones que son lo que acordamos con el paciente que el paciente va a hacer en casa, ¿vale? Y empezamos a caminar hacia ese paciente activo. O sea, el paciente se compromete con nosotros a hacer lo que acordemos en casa. Y esas son las recomendaciones. Las recomendaciones que efectivamente se vuelcan a su plan de acción personalizado, que es el documento que recibe el paciente después de todo el proceso de valoración y donde se recogen qué recomendaciones hemos acordado, qué se ha comprometido a hacer, y además también va recogiendo de esas recomendaciones las que efectivamente consigue hacer el paciente. Nos quedábamos muy cortos, teníamos que seguir dando pasos y llegaba el proyecto de Crónicos, pero el proyecto de Crónicos tenía sus tiempos. Además, el proyecto de Crónicos elegimos la vía que en teoría nos va a dar un resultado antes, que es la de la compra de un producto comercial adaptado a nuestras necesidades, ¿vale? No un desarrollo de nuevo desde cero, porque si no, pues los 2 años actuales pues se nos iban a 4 o 5 años. Pero mientras tanto no nos podíamos quedar parados y diseñamos los formularios de seguimiento proactivo y de educación terapéutica. Y los pusimos a disposición de nuestros profesionales, y esos 2 formularios nos ayudan a dar ese otro pasito hacia la proactividad. Es decir, vale, tenemos nuestras valoraciones integrales exhaustivas y nuestro plan de acción personalizado, que hay que hacer mínimo una vez al año, pero que estaría recomendado hacer cada vez que la situación del paciente cambia significativamente. Pero luego tenemos otras herramientas que entre esas valoraciones integrales exhaustivas nos ayudan a 2 cosas. Primero, el formulario de pacientes crónicos complejos, darnos cuenta de si está pasando algo con este paciente antes de que eso que está pasando genere una descompensación, una visita a urgencia y un ingreso. ¿Vale? Detecta de forma precoz signos y síntomas de descompensación. Y además, el seguimiento de educación terapéutica lo que hace es también detectar si hay algún déficit en esa educación terapéutica que podemos intervenir sobre él, y que además nos va a ayudar a evitar esas descompensaciones cuando el paciente aprenda a solucionar ciertas cosas que les pasa antes de que eso vaya más. Y seguíamos trabajando en el proyecto de Crónicos, pero tampoco nos quedamos parados y empezamos a pensar cómo dar el siguiente paso en meter al paciente en la ecuación, y empezamos a trabajar en Clic Salud Asistencial, en la APP Salud Andalucía en este caso, y ahí pusimos un formulario que era destino paciente, que está en piloto, pero es verdad que está en un uso muy, muy, muy residual, porque no teníamos una herramienta integral que metiera realmente este cuestionario para pacientes en el circuito asistencial, y eso pues ha hecho que su uso sea muy escaso. Pero bueno, nos ha servido también de experiencia para esa experiencia incorporarla al proyecto de Crónicos que después cuento. Básicamente, el formulario para pacientes es un rediseño del formulario de seguimiento proactivo y de educación terapéutica, pero para que sea auto rellenado por el paciente. Esos datos van a la APP Salud Andalucía, y aquí está uno de los grandes problemas: no son consultables directamente por los profesionales, sino que son por descarga y mediante listados y demás, ¿vale? Y eso sí que es una barrera muy importante, porque esos datos deberían de estar disponibles para los profesionales, generando alertas, recomendaciones y pudiendo actuar sobre esos signos y síntomas precoces para evitar que eso vaya más. Básicamente aquí os enseño cómo funciona en la APP Salud Andalucía. Si el registro del paciente está dentro de lo esperado, se le dice al paciente que está todo bien y que siga con la recomendación de registro de su profesional. Y si hay alguna cosa mal,
si efectivamente lo que se detecta es una situación no demorable, se le dice que llame a su centro de salud, o si no puede conseguir contactar con el centro de salud, llame al centro coordinador, donde tenemos profesionales específicos para atender a estos pacientes con un teléfono concreto, y además a los profesionales referentes del paciente se le envía un mensaje a través de buzón profesional diciéndole: oye, tu paciente tal ha hecho un registro y hay hallazgos que hay que atender de forma prioritaria, y le decimos también cuál es ese registro para que el profesional sepa desde ya qué está pasando con ese paciente. Y si lo que se detecta es un déficit de educación terapéutica, la situación es menos urgente, pero también se avisa a sus profesionales de referencia para que puedan intervenir sobre ese déficit detectado y evitar que eso conlleve alguna descompensación. Y ahora sí, empezamos a hablar ya del proyecto de crónicos propiamente dicho, que empieza por lo que nosotros llamamos un gestor de programa. Un gestor de programa que nos va a ayudar a dibujar el plan de cuidados del paciente y que nos va a permitir que los profesionales sepan siempre qué le toca hacer a ese paciente. En principio, al proyecto de crónicos, que no queremos dar fechas porque parece gafarse el proyecto, pero que en principio en el próximo mes o 2 meses lo tendremos en marcha, arrancando, no con todas las funcionalidades que trae, pero sí arrancando y dándonos ya servicio. Esas nuevas herramientas de atención a crónicos estarán integrados dentro de Clísolo Asistencial, y tendremos posibilidad de acceder de 2 formas, como casi siempre en todas nuestras aplicaciones asistenciales. Una vista general, que le va a dar a los profesionales listados de sus pacientes crónicos y de todos los pacientes crónicos, y además qué está pasando con esos pacientes, qué tareas hay pendientes de esos pacientes. O sea, yo como profesional voy a poder filtrar a mis pacientes que tengo en seguimiento, y en ese listado me van a aparecer una serie de símbolos, círculos en colores, que me van a decir cuántas tareas tengo pendientes y si esas tareas son prioritarias, son demorables y programables, o son intervenciones que tengo que abordar en las consultas que programé con el paciente, pero que le vamos a dar al profesional la posibilidad de tener una foto clara de cómo están sus pacientes crónicos complejos y qué tiene que hacerles, qué le toca hacer a cada uno de ellos. Y luego tenemos el acceso individual con pacientes seleccionados, que nos va a meter en el seguimiento de ese paciente concreto, no en el listado, sino en ese paciente concreto. Dentro de esa vista de pacientes nos encontramos también distintas secciones con información. Lo primero que nos encontramos, y donde los pacientes más tiempo van a pasar dentro de esta nueva herramienta, es en el resumen, porque ahí tenemos cuál es el programa activo del paciente, qué tareas de seguimiento tengo pendientes con ese paciente y las podré abordar directamente desde ahí, y qué intervenciones tengo pendientes con ese paciente y las podré abordar directamente desde ahí. La primera fase, la parte de mediciones, solo tendremos el acceso a constantes, pero cuando entren las mediciones de los pacientes en fases futuras, y el futuro no estamos hablando de años, estamos hablando de meses, este proyecto tiene que estar acabado a principios del año que viene, con lo que ahí todas las funcionalidades previstas deben estar implementadas. Cuando esas mediciones de pacientes las tengamos, se van a poder consultar directamente desde esta sección resumen también, y vamos a tenerlas disponibles sin tener que ir a ningún otro sitio a buscarlas. Y luego, pues, un histórico de lo que ha ido pasando con el paciente en los distintos programas de atención a crónicos. Dentro de esta nueva herramienta también tenemos el acceso a los datos administrativos, por si tenemos que consultar alguna cosa, y el acceso al equipo de atención, ¿vale? El equipo de atención que no se queda en el equipo de atención básico que llamamos, su médico, su enfermera gestora de casos, su internista de referencia, sino que permitimos asociar a ese equipo cualquier profesional que el paciente necesite. Quiero decir, cada paciente es un mundo, y pues, el paciente puede necesitar al trabajador social, al fisioterapeuta, a quien necesite, y se podrá incorporar a ese equipo de atención, y en todo momento podemos consultar qué profesionales están asociados al equipo de atención del paciente para tener la referencia de quiénes son los que pueden hacer qué cosas según lo que necesite ese paciente. Y luego hay una sección donde vamos a poder
consultar todo lo que ha ido pasando con ese paciente de forma cronológica, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, qué intervenciones se le han hecho, qué registros han llegado del paciente y estaban fuera de lo normal. En ese seguimiento, además, podremos ver qué pasó en un seguimiento proactivo, por ejemplo, que hizo un profesional hace un año, y además consultar rápidamente por el código de colores si ese seguimiento proactivo resultó tuvo como resultado una alarma, una cosa que había que atender directamente en el momento, o una recomendación para hacer una cosa programada, o estaba todo bien si está en verde, ¿vale? Y además, clicando sobre el símbolo de color, pues nos va a decir el resumen de lo que realmente pasó ahí, para no tener que abrir el formulario completo y revisar toda la información que se registró. O sea, tenemos el resumen asociado a cada intervención para saber exactamente qué pasó con esa intervención, aunque fuera hace un año. Y luego, efectivamente, tenemos unos planes de cuidado dibujados, pero le permitimos al profesional personalizar esos cuidados según el paciente que tenga delante. Es verdad que podemos pensar en un plan de cuidados que cuadre con la mayoría de los pacientes crónicos complejos, pero después siempre habrá cosas que modificar porque ese paciente necesite o atenderse con más periodicidad, o pues tener monitorizada una constante sí y otra no, ¿vale? Entonces el profesional siempre tiene la posibilidad de personalizar ese plan de cuidados según Víctor, 3 lo que minutillos. considere. Los formularios que usamos en los seguimientos proactivos y en la educación terapéutica en este primer arranque son los mismos que estamos usando ahora mismo directamente desde Diraya. Lo único que ahora ganamos es en esa programación de, oye, a este paciente le tocaría un seguimiento proactivo porque tiene estas características y sería programado seguimientos proactivos cada X tiempo, ¿vale? Igual pasaría con la valoración terapéutica y con todas las intervenciones y tareas recomendadas. Nos va a permitir también, pues, detectar intervenciones recomendadas con esas valoraciones que hacen los profesionales y abordarlas y tener registradas las intervenciones que hemos abordado durante todo el tiempo. Luego, hay otra herramienta que es un orquestador de procesos, que es el que se va a enterar de pasando con el paciente y va a disparar las reglas que le hemos dibujado. Si le decimos, oye, si este paciente registra una tensión arterial sistólica de 160, avisa al profesional y avisa al paciente de que tiene que ir lo que le definamos. Es la herramienta que nos está ayudando a generar esas alertas, esas recomendaciones y a personalizar ese plan de cuidado. Y, por supuesto, pues mejorar esa parte activa del paciente, ese registro de tanto síntomas como signos de descompensación y constantes del paciente en casa. Mejorando esos formularios de autoseguimiento y avisando al profesional de lo que está pasando, sobre todo de lo que está pasando si pasa algo. Si no pasa algo, pues el registro se queda consultable, pero no avisamos a nadie. Y también indicando telemonitorización a aquellos pacientes que lo necesiten. No solo ya permitimos el registro de constantes a los pacientes en la APP Salud Andalucía y en CliniSalud, sino que además vamos a poder poner aparatos en casa de determinados pacientes que consideremos oportuno para automáticamente captar esas medidas y volver a informar a los profesionales de lo que está pasando. Y luego, por último, con otro proyecto que está andando en paralelo al de Crónicos, pues, que es el proyecto Big Data, vamos a buscar ese hito de que los datos, que los tenemos y tenemos muchísimos en nuestros sistemas de información, pero que ahora mismo los tenemos que buscar como buscan estos buscadores de oro, pues consigamos convertirlos en información y que esa información genere conocimiento para que nos ayude a tomar decisiones con esos pacientes. Y ese es el proyecto de Big Data que está en paralelo y que nos va a ayudar a que efectivamente captemos todo lo que está pasando, no solo en esos seguimientos de los pacientes, sino en analíticas, en pruebas que se le hagan en otros procesos asistenciales, y eso nos ayude a ver qué está pasando con él y a personalizar y hacer con el paciente lo que el paciente necesita en cada momento. Muchas gracias.
Pues muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Yo creo que es ilusionante, ¿no? Tenemos muchas ganas porque llevamos trabajando en esto unos poquitos de años, ¿no? Esto es el futuro próximo, pero lo que sí nos apetecía hoy es compartir con nuestros profesionales hasta dónde hemos podido llegar, cómo lo viven ellos en su día a día, ¿no? Cómo es en zonas rurales como la que ahora os van a presentar, cómo trabajamos con los pacientes crónicos complejos. Os voy a presentar a estos 3 pedazos de profesionales que además son amigos porque somos compañeros en Granada. Bueno, pues empezando por Maite Martínez Lao, que es enfermera, bueno, también es coordinadora en la unidad y bueno, siempre ha ido muy vinculada a la innovación, ¿no, Maite? Luego también tenemos a nuestro gestor de casos ahí, que es igual, también muy innovador y siempre dispuesto, ¿no? Que, bueno, que yo creo que es una referencia en Granada y todo el mundo conoce. Yo digo que no me iba a salir llamarle José Burgos, porque para mí siempre es Pepe Burgos y por lo tanto, pues Pepe Burgos. Y luego tenemos también a la directora de la unidad, que es una gran médico de familia, que es Susana Durán, ¿no? Y un poco para empezar, porque no vamos a hacer presentaciones al uso, porque entendiendo que era muy tarde, nos apetecía un poco hacer así como una especie de debate, aunque sí van a tener ellos una presentación y nos sorprenderán con quién habla en cada momento. Entonces, bueno, un poco por empezar con la primera pregunta, porque hablaba Víctor que era muy interesante, bueno, identificar bien a los pacientes, cuáles son los circuitos de entrada, a quién elegimos, quién priorizamos. Y nosotros desde servicios centrales a veces pensamos que cuando mandamos listados, eso es muy fácil, ¿no? Ahí ya te mandamos los listados, pues ya es muy fácil que tú o lo ponemos el arbolito y ya eso es muy fácil que lo identifique, pero nos gustaría saber, vosotros en vuestro día a día, ¿cómo hacéis para hacer que esa circuito o esa identificación o esa priorización de pacientes? Como ha dicho Neves, mi nombre es Susana, soy médico de familia y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Churriana de la Vega y vamos a hablaros de cómo abordamos a nuestros pacientes crónicos complejos en nuestra unidad. Para ello, primero estamos situados y cómo es nuestra unidad, qué características tiene. Nuestra unidad pertenece al Distrito Sanitario Granada Metropolitano, está en el cinturón metropolitano de Granada y es una unidad atiende a una población total de unos 36.000 habitantes. En ella hay cinco centros médicos, bueno, 5 centros sanitarios. Uno de ellos es el centro de salud, o como llamamos coloquialmente, el centro de cabecera, que para que os hagáis una idea de las dimensiones, ¿no? De cómo es de grande, pues bueno, tenemos 9 unidades de atención familiar y 3 de pediatría, al margen del resto de compañeros, por supuesto, que trabajan con nosotros, administrativos, TKS, etcétera. Y luego hay 4 consultorios rurales. Como podéis ver, Churriana de la Vega, Cuyar Vega, y los otros 3 pueblos, Purchil, Ambroz y Belicena, son de un municipio que se llama Vegas del Genil. Están situados en la bonita Vega de Granada, que ya de camino, si no la conocéis, os invito a que la conozcáis porque es preciosa. Y bueno, tenemos 4 consultorios rurales. Uno es intermedio, tiene 5 unidades de atención a la familia y una de pediatría. Y luego hay otros 3 más pequeñitos, de 2. Opción es de un consultorio rural, siempre en línea y con los mismos objetivos que el resto de la unidad y por supuesto dependiendo de todo a una, pero efectivamente la forma de trabajar y de atender al paciente en algunas cosas difiere con el centro de salud principal.
como complejidad de nuestra unidad, bueno, ahí no podemos hablar de tantas distancias como antes han comentado los compañeros, ni de carreteras tortuosas, ni nada de eso. Estamos cerca de la capital, estamos a 10 minutos, el pueblo que más lejos está. Pero bueno, sí, el hecho de tener profesionales en distintos centros físicos pues conlleva cierta dificultad a la hora de organizar. Luego, bueno, pues una dificultad que yo creo que es generalizada, que es un poco el tema de la sustitución de los médicos por falta de personal. A veces los consultorios de un solo equipo que ante ausencias imprevistas, pues a veces es difícil de cubrir. Y bueno, y luego pues un poco el tema de la plantilla más inestable que tenemos de enfermería. Yo creo que además, Susana, ¿sí? Además, Susana, hay que comentar que nosotros tenemos 5 centros sociosanitarios en nuestra zona de influencia. Aproximadamente son 400 camas, donde se concentra una cantidad de patología crónica y mucha patología crónica compleja. Entonces, esto la verdad que bueno, supone también una dificultad, pero que se subsana o se palía gracias a la apuesta que ha hecho el Distrito de Granada Metropolitano por la enfermería gestora de casos de residencia y por potenciar también la unidad de atención a residencia. El trabajo que hacemos coordinado, tanto la unidad de atención a residencia, el enfermero gestor de casos de residencias con la UAF, con la enfermera y el médico de atención a ese residente en ese centro sociosanitario, pues la verdad que está siendo muy satisfactoria y es muy, muy complementaria y nos está ayudando mucho a poder abordar esa cantidad de complejidad que nos encontramos en estos centros. Bueno, en lo que respecta a gestión de casos, pues yo además tengo asignada otra unidad asistencial, que es Las Gavias. Ambas unidades conforman la zona básica de salud Churena de la Vega y estamos hablando de una población de unos 60.000 habitantes. En la unidad de Churena ya la comenta la directora Susana, pero Las Gavias tiene un área geográfica muy amplia. Estamos hablando de que el pueblo de Agrón, que está el más distante, está a 30 kilómetros de Granada capital. Y tenemos en esta área geográfica, en esta unidad, tenemos unas poblaciones que son de alta densidad poblacional porque son áreas metropolitanas. Estamos hablando de pueblos tipo ciudad pequeña, son muy urbanos, pero tenemos pueblos que son muy rurales. Y la ventaja que tiene el pueblo que está muy lejano, pues como he dicho antes, París, la ventaja que tiene y la gran ventaja que tiene es que es muy cercana al equipo. Es decir, esa población tiene muy fácil el acceso a su médico, a su enfermera, pero en cambio tiene muy dificultoso el acceso a otros servicios. Por la lejanía, pues son zonas deprimidas económicamente, eso son elementos de complejidad a la hora de atender a esta población. En cuanto a los circuitos de entrada de los pacientes crónicos complejos, en mi caso, en gestión de casos, pues como en cualquier otra unidad, supongo, es decir, captación activa, es decir, buscar activamente a pacientes con patología crónica compleja que es susceptible de descompensaciones, como son pacientes inmovilizados, pacientes en seguimiento por cuidados paliativos, pacientes pluripatológicos, pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, nosotros no tenemos que esperar a que nos llegue ese paciente, tenemos que ir buscándolo y hacerle ese seguimiento proactivo, esa valoración integral, porque lo que queremos es adelantarnos a que se produzcan las descompensaciones. Otra forma de llegarnos al circuito de gestión de casos los pacientes es a través de el primero o la enfermera gestora de casos de nuestro hospital de referencia, que en este caso es el San Cecilio, y hacen una magnífica labor. Es decir, que pocos pacientes crónicos complejos que salen del hospital a la hospitalaria con necesidades de cuidados complejas se nos escapan, porque el compañero lo primero que hace es llamarme por teléfono y me dice en 10 minutos todo lo que le ha pasado a este paciente, las complicaciones, incidencias, tratamientos, necesidades que van a requerir en el domicilio, es decir, una planificación al alta. Y posteriormente me manda un informe de cuidados de continuidad de cuidado
que viene ya con el detalle de toda esa información. Nosotros, o yo me programo una visita domiciliaria y este paciente, al día siguiente de estar en el domicilio, tiene una valoración integral y se le... Ahora social, sobre todo en pacientes que tienen problemas sociofamiliares, exclusión social, etcétera. Y el propio paciente o la persona cuidadora de este paciente o la red de apoyo con demanda propia de ellos, generalmente solicitando material ortoprotésico de ayuda, pero ya aprovechamos ese contacto pues, para hacerle esa valoración, ese seguimiento, esa captación. Se había pillado, creo. No pasa nada, tú sigue contándonos un poco. Me imagino que será el Zoom, ¿no? Que se ha quedado. Pues, ¿qué pacientes son los que realmente tienen esa necesidad de cuidado? Son pacientes con alta complejidad, son pacientes que tienden a la descompensación. ¿Qué pacientes son los que atendemos? Por los que, como ha dicho Víctor Ángel, los que están en el vértice de la pirámide del Kaiser. Son pacientes que lo que requieren son muchos cuidados profesionales y ahí tenemos que estar nosotros proactivamente para que no se vayan a descompensar. Son los pacientes más vulnerables, son los pacientes que necesitan más de nosotros, más de cuidado de enfermería. Y por supuesto, su red de apoyo, las personas cuidadoras que están con estos pacientes, están atendiéndolos, pues digamos que son el alma de este paciente y son los que suplen a este paciente en todos los redes. Tenemos que apostar también por ellos y tenerlos muy en cuenta. Pues estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas como una insuficiencia cardíaca o una tos muy avanzada que en cualquier momento se pueden descompensar. Y son pacientes que han tenido o tienen muchos ingresos hospitalarios, muchas visitas a urgencias, pacientes con gran dependencia, pacientes que están en la fase final de su vida, pacientes en cuidados paliativos, pacientes que tienen dificultad para afrontar su situación de salud porque viven solas, porque no tienen recursos propios, pacientes que no se adhieren al tratamiento porque no saben realmente la importancia de tener esa adherencia al tratamiento. Y tenemos que estar nosotros para ayudarlos, para que ellos entiendan, que sean activos y sean corresponsables con su propia salud también. Nuestro trabajo, pues, nuestra intervención en gestión de casos se basa en el trabajo en equipo, pero no solamente en un trabajo multidisciplinar, sino que ese trabajo multidisciplinar esté coordinado y que vayamos todos a una, ¿no? Y fundamentalmente está basado en la proactividad. Tenemos que adelantarnos, como ha dicho antes Nieves, tenemos que adelantarnos a que este paciente que sabemos que se va a descompensar, si no actuamos a tiempo, tenemos que adelantarnos para que eso no ocurra, para evitar ese ingreso hospitalario, esa visita de urgencia, otra vez, tener el paciente un montón de horas, o una vez más, y cuando se puede evitar. Y nuestro ámbito de trabajo, preferentemente, y clasificación en 90, y un largo por ciento es en el domicilio del paciente. Nosotros trabajamos en el domicilio del paciente porque en el domicilio encontramos mucha información por reglas arquitectónicas, recursos, soporte sociofamiliar, etcétera, etcétera, que nos pueden dar mucha idea a la hora de planificar esa intervención en gestión de casos. Y, por ejemplo, digo, porque ¿cómo coordináis vosotros a la hora de la derivación o la captación de la consulta de médico de familia, de la enfermedad de familia, que es un poco los circuitos? ¿Cómo se hace eso a nivel local en una zona tan, a lo mejor, tan difícil, ¿no? Como puede ser la vuestra, urbana y rural. Nosotros, los médicos concretamente, tratamos a los pacientes también, pues, básicamente tenemos los mismos circuitos de entrada, aunque con peculiaridades distintas según nuestra categoría.
Bueno, pues nosotros tenemos información a través del contacto proactivo, pues tenemos información a través del buzón del profesional, de cuando ha habido un ingreso hospitalario, una consulta a urgencias de estos pacientes. Lo recibimos en nuestro buzón y por supuesto nos interesamos en cuál ha sido el proceso de ese paciente y nos ponemos en contacto con él y si hace falta pues nos lo citamos en consulta si es posible, si no vamos al domicilio, siempre intentamos que sea una visita conjunta con enfermería. Otra forma de contactar con el paciente es a través de la revisión de los polimedicados, ya que la mayoría de estos pacientes son pacientes con polimedicación y bueno, pues se trata de seguridad del paciente y una actividad que también hacemos habitualmente y bueno, nos ponemos en contacto con el paciente o cuidador más bien, que suele ser quien lleva el tema del tratamiento del paciente, para si hay algún cambio o alguna duda acerca del tratamiento. Otra forma de hacerlo es la consulta a demanda que el propio paciente o cuidador nos pide, pues bien sea telefónica, presencial o aviso domiciliario. Luego, pues a través de compañeros de enfermería, pues que lo captan a través, por ejemplo, de las consultas de acogida, de aquellos pacientes que acuden sin cita porque necesitan una atención no demorable. Una vez son atendidos por la enfermera, siempre se prioriza su atención respecto al resto de pacientes. Cuando se trata de pacientes crónicos complejos, pues bueno, porque por sus características especiales, este tipo de pacientes pues son subsidiarios de tener una atención más prioritaria. Y nos coordinamos con ellos, pues normalmente en ese caso, por ejemplo, si lo ven en consulta de acogida, pues nos lo citan en nuestra agenda y normalmente si estamos en el mismo centro físico, que suele ser así, porque solemos atenderlo médico y enfermera de su cupo si es posible y siempre se intenta que sea así, pues nos lo citan y normalmente nos lo comentamos de palabra, ¿vale? Pero siempre el paciente tiene su cita y se le dice a qué consulta tiene que asistir. Y luego otra forma de tener contacto con este paciente es que ha salido un poco, yo le he querido llamar el paciente que llama a tu puerta, ¿vale? Este tipo de atención pues, es lo que hemos comentado ya al hilo de la asistencia en los consultorios rurales, ¿no? Porque muchas veces todos estos tipos de contactos no existen, sino que directamente el paciente que necesita una atención tiene la suficiente confianza y creencia en su médico o enfermera como para ir al centro de salud y ponerse en la puerta y decir, Susana o doctora o como te llamen habitualmente, necesito que me veas porque hoy no me encuentro bien. Y eso pues, pasa así, sobre todo en los consultorios pequeños, que como os digo, yo he trabajado allí y es una experiencia preciosa para mi forma de ver. Y esa confianza que el paciente cuando no está bien tenga la capacidad de ir y decir, necesito que me veas, yo creo que es algo maravilloso y que tenemos a la mano los profesionales que trabajamos en atención primaria y eso para mí es un lujo. Y bueno, y en el caso de enfermería, bueno, prácticamente lo que ha comentado tanto Susana como Pepe. Yo insistiría un poquito más o incidiría un poquito más en que también nos derivan pacientes, nos llegan pacientes a través de los servicios de ayuda a domicilio. Y el grueso, bueno, nos derivamos pacientes unos a otros. A mí me llegan del gestor de caso, me llega de mi médico, me llega trabajadora social, me llegan de otros compañeros que en un momento determinado han tenido que atender a mí de nuestros avisos, consultas de extracciones, es decir, toda esa actividad, informes, incluso informes de salud relacionados con de salud relacionados con películas anteriores, bien son vía de entrada para identificar ese paciente crónico complejo y empezar a trabajar con él. Vale, y ya que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos identificado bien por los listados, bien porque os lo identificáis uno y otro. Sobre todo, no ves la herramienta
herramienta o no. ¿Y qué cosas cambiaríais vosotros de las herramientas que ahora mismo tenemos encima de la mesa hasta que llegue el nuevo sistema, que esperemos que sea pronto, pero igual no? Entonces, claro, esto es una incertidumbre. ¿Cómo veis vosotros esos instrumentos que ha comentado Víctor, ¿no? Que ha estado contándonos? Yo lo primero es darte la enhorabuena a ti y a tu equipo porque de verdad las herramientas son de lujo, herramientas muy importantes. ¿Se oye bien? Son herramientas que nos facilitan a los profesionales sanitarios, a los enfermeros y enfermeras, el seguimiento de estos pacientes crónicos complejos, como he dicho antes visto, y además lo más importante es que ayudan en la toma de decisiones. Muchas veces decidir sobre una intervención o una recomendación a un paciente es difícil, pues esta herramienta es que tiene la capacidad de sugerirnos esas recomendaciones y esas intervenciones. Nosotros luego elegiremos, pero esa facilidad la tiene. Estamos hablando del plan de acción personalizado, los de seguimiento de pacientes crónicos complejos, los de seguimiento de educación terapéutica y la teleconsulta. Como bondades que yo veo después de haber utilizado durante mucho tiempo ya junto con mis compañeros el plan de acción personalizada, pues son muchas las bondades que tiene. Es decir, valora en 6 áreas distintas al paciente de forma exhaustiva, como dice el título, una valoración integral exhaustiva. Y además es intuitiva, esta herramienta es intuitiva, es de fácil manejo, muy fácil manejo, permite la valoración completa del paciente usando los cuestionarios test más actuales y validados que hay por la comunidad científica. Y además, lo que he dicho al principio, orienta al profesional a la toma de decisiones, que eso es importantísimo. Y además, para colmo ya, al final, cuando tú ya has elegido esas recomendaciones, esas intervenciones, genera un pacto de objetivos que es lo que el paciente, lo que pretendemos que el paciente sea activo y corresponsable con su proceso de salud, genera ese pacto de objetivos para que el paciente los haga. Es decir, es que si no es así, no vamos a conseguir gran cosa. Es decir, la parte del paciente la tiene que hacer el paciente. Entonces le genera ese pacto de objetivos. En cuanto a la hoja de seguimiento, pues también tiene muchísimas bondades, pero la principal de todas es que permite la detección de signos y síntomas de descompensación. Es decir, nosotros pasamos esta herramienta y nos está diciendo qué nivel de descompensación puede tener ese paciente en ese momento. Y además te orienta sobre qué intervención tienes que hacer sobre ese nivel de gravedad. Si nosotros vamos marcando todas las constantes, todos los síntomas que tiene ese paciente y el programa detecta que es un paciente que tiene una descompensación grave, nos va a decir al final, avise usted al 061 porque ese paciente está bastante grave, ¿vale? Entonces, es muy, muy, muy importante esta herramienta. Como área de mejora, toda la vida tiene área de mejora y nosotros, o yo, Nieves, muy humildemente, te lo comento por si se incorpora. Claro, si eso te hemos pedido, tú dínoslo. Bueno, Claro. y después de haber utilizado esta herramienta y además hablado con mis compañeros, estas son las áreas de mejora que nosotros incluiríamos. Es decir, en esas casillas que están vacías, incluiríamos el seguimiento proactivo que está en otro sitio de Diraya, lo incorporaríamos aquí en esta hoja, que estuviera junto con el... Además, la persona que se valora dentro de la valoración funcional del paciente, creemos que debería tener un apartado específico de esa persona cuidadora que esté identificada con su nombre y apellido y un esfuerzo del índice del cuidador específico de esa persona. Y luego, si fuera posible, poner un área de valoración enfermera por patrones funcionales, por necesidades básicas, de forma muy resumida, porque hay cosas que en ninguna de esas áreas detecta y con esa valoración enfermera se podrían determinar. Y apartado a texto libre, porque algunas características del paciente no están en los formularios cerrados, ¿no? Y ya para rematar la faena, si pudiéramos en las recomendaciones enriquecerlas, sobre todo porque en algunas intervenciones o en algunas recomendaciones, por ejemplo, en el riesgo de caída, no tenemos recomendaciones y es muy importante. Si tuviéramos esas recomendaciones, pues sería enriquecer el apartado de recomendaciones. Y si ya sería de lujo que todo eso
que todo eso en conjunto se pudiera trasladar a la historia, en resumen, Sí. en una historia de consulta. Incluso que no lo hacen. Esa es la tarea que le vamos a dar al compañero Víctor, ¿no? Hemos tomado nota y le vamos a pasar la tarea. Algunas cosas de esas ya las tenía él pensadas, con lo cual es fantástico. Y otras cosillas pues las incluiremos. Puede tener unas cositas. De manera que nos gustaría o considerábamos que era interesante que en el apartado de intervenciones hubiera un vínculo con nuestra hoja de seguimiento de educación terapéutica. Si es un pilar importante conocer o saber si nuestro paciente crónico complejo tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para poder sobrellevar su enfermedad, pues que menos, ¿no? En vez de buscarla en los objetos de informes, pues lo hiciéramos desde ahí. Igualmente que hubiera un vínculo con la hoja de prescripción de medicación activa y donde también se pudiera reflejar si se ha hecho una revisión de tanto para el profesional que lo consulta como para el paciente o cuidador que el que lo tiene que visualizar, ¿no? El que lo tiene que seguir. Consideramos sería interesante. Así que, Víctor, apunta. Bueno, pues yo voy a hablaros de la teleconsulta, que bueno, ya empezó a despuntar hace unos años, pero se ha afianzado totalmente a raíz de la pandemia y ahora mismo se está potenciando mucho. En nuestro distrito es una herramienta que usamos y está totalmente ya implantada con muchos servicios hospitalarios y es un medio de gestión hospitalario y que bueno, tienen positivos como son la accesibilidad. Esto nos permite que muchos pacientes que antes no tenían la posibilidad de ser valorados por un especialista hospitalario, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Capileira, pues la distancia al hospital es grande en pacientes frágiles, en pacientes crónicos complejos, quizás la posibilidad de desplazarse no sea óptima y bueno, pues ahora mismo tú puedes hacer una consulta al cardiólogo o a cualquier otro especialista hospitalario que precise el paciente dentro de los servicios que por supuesto tienen esta modalidad, que ya son muchos. Y bueno, pues esto permite que un paciente de aquí tenga la misma posibilidad de ser valorado por el especialista de hospital que uno que está en Churriana de la Vega, que es donde nosotros estamos, que está a 10 minutos del hospital. La agilidad es otra potencia que tiene la teleconsulta y es que hay servicios que sobre la marcha incluso te están contestando y antes de que el paciente abandone la consulta ya le has contestado, ya le has dado el tratamiento o le has dado una cita para que lo vean en el hospital. Y eso pues es un lujo, eso es algo que nos ayuda muchísimo. El trabajo colaborativo, cómo no, tan importante en atención primaria como en colaboración con nuestros compañeros que están en el hospital y que a veces no los conocemos ni lo hemos visto nunca, pero a través de esta herramienta podemos comunicarnos con ellos y que nos ayuden a tratar a nuestros pacientes cuando lo necesitan.
hacer esas derivaciones, qué pruebas diagnósticas para evitar idas y venidas de los pacientes innecesarias y pérdidas de tiempo. Y luego la posibilidad de que se puede realizar por distintos profesionales. En nuestro centro lo realizamos tanto médicos como enfermeras gestores de casos. Tenemos esa opción. Los aspectos a mejorar, como todo, una herramienta que está prácticamente empezando y bueno, hay muchas cosas mejorables, pero en general es bastante positiva. Pero bueno, pues la respuesta directa desde especialista al paciente, nos consta que desde nuestro distrito se está trabajando mucho y ya se está consiguiendo. De hecho, ya hay muchos pacientes que me cogen cita para la respuesta de teleconsulta y ya me dicen, no, es que ya me han llamado desde el hospital, ¿vale? Entonces, pues creemos que eso es muy importante. El retraso en la respuesta todavía de algunos servicios. Y bueno, aunque parezca algo muy obvio, la cobertura de red es algo que también a veces se interpone un poco en el buen funcionamiento de esto, porque a veces hay que subir fotos. Y bueno, aún en mi zona, que es muy cercana a Granada Capital, hay algunos de los consultorios, internet funciona regular. Y bueno, se está solventando gracias a que están poniendo ya red wifi en todos los centros sanitarios y bueno, esto está mejorando mucho también este tema. Vale, pues ya así como un tema para ir finalizando, porque bueno, creo que vamos bien, pero por terminar este bloque, a veces aunque nosotros damos herramientas, no sé si se acopla, damos herramientas para que podáis mejorar un poco, no va mejor, ¿no? Pero es verdad que en lo local tenéis innovaciones, ¿no? Como lo que nos ha presentado Laura de cita o algún tipo de innovación que vosotros hayáis hecho en el distrito para la mejora del abordaje de los crónicos complejos, que queráis compartir con este foro excepcional, que mira, igual os lo copian. Pues nosotros hicimos, comentar rápidamente, bueno, en un momento determinado que nos reunimos con nuestras referentes de farmacia, de la unidad de farmacia del distrito, bueno, surgió la oportunidad y la idea de que quizás las personas que atienden en la farmacia de la zona a los pacientes y que muchas veces son personas muy cercanas a ella y muy conocidas y a veces tenían mucha información que podía ser para nosotros muy buena y muy importante. Entonces, bueno, pues planteamos la posibilidad de poder colaborar con estas oficinas de farmacia y por supuesto coordinados por la unidad de farmacia de distrito y con el colegio de farmacéuticos, tuvimos una reunión con las farmacias de nuestra zona y bueno, se creó un correo electrónico y un teléfono al que... ¿No se oye? No. Es que es desagradable, yo lo comprendo que es desagradable, a lo mejor las pobres chicas. No, intentamos y... Sí. A ver si... Bueno, pues como os decía, bueno, hicimos una reunión con los farmacéuticos de nuestra zona básica y bueno, creamos un correo corporativo para comunicarnos de forma bidireccional con ellos. Es algo que no es a diario, pero sí que nos pueden informar si detectan alguna interacción medicamentosa en el paciente, que el paciente no nos haya comentado, una duplicidad de medicamentos, errores posológicos, aunque existe, como sabéis, la anulación cautelar, pero bueno, esto también nos suponía una vía de comunicación con ellos, ellos con nosotros y nosotros viceversa, y bueno, está funcionando bien y bueno, un proyecto que estamos ahí empezando a echar a andar y creemos que puede ser interesante. Y bueno, luego hay otro programa junto con nuestra unidad también de farmacia que estamos haciendo revisiones de tratamiento a los pacientes polimedicados. La mayoría de ellos son pacientes crónicos complejos y bueno, es verdad que a veces tienen muchos medicamentos, a veces interaccionan entre ellos,
En este caso, pues ya estamos hablando pues, de eso, pues de seguridad del paciente, de efectos secundarios. Muchas veces son atendidos por diversos profesionales y cada uno le va mandando un fármaco, los que necesita, pero a veces, bueno, pues o bien no se anulan los que ya no se toman y a veces pues el paciente está con ahí un poco batiburrillo de medicación que es necesario revisar y hablar con él y con la persona que se encargue de darle su medicación. Y bueno, esto no es nada que hayamos innovado nosotros, pero bueno, también nos parecía importante comentar el proyecto BenzoStop porque es algo que también afecta mucho a estos pacientes y que también se está trabajando mucho en nuestra unidad. Y bueno, pues creo que todo esto a nivel de Andalucía se está haciendo en todos los centros. Bueno, pues a nivel enfermera, hace unos meses, a propuesta de la Dirección de Cuidados de nuestro distrito, se pilotó un concepto que lo llamamos consulta de enfermera de acogida proactiva. Quizá, no sé si cuando os cuente esto puede venir a resolver un poco la duda que antes una compañera que estaba aquí en la sala pues había preguntado qué pasaba cuando no había suficientes profesionales en el caso de que tuviéramos agenda llena. Bueno, este pilotaje lo que pretendía realmente era reconducir la demanda de la asistencia. Lo que hacíamos los enfermeros era que aproximadamente 48 o 72 horas antes, es decir, actuar de manera proactiva ante un paciente que había pedido una cita a la consulta, una cita generalmente telefónica al equipo médico, al compañero médico. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, nos encontrábamos en diferentes escenarios. Si esa demanda podía ser resuelta por la enfermera dentro de nuestras competencias, nosotros éramos finalistas. Si esa demanda no podía ser resuelta por la enfermera, nos encontrábamos de nuevo en otros 3 escenarios diferentes. O bien se mantenía la cita con la consulta médica, o bien se adelantaba esa cita porque considerábamos que al hacer la entrevista con el paciente la demanda necesitaba una atención un poco más prioritaria, o bien se derivaba a cualquier otro profesional. En cualquiera de las situaciones en las que ya no tenía que ser atendida por el compañero médico, esa cita se liberaba y podía ser dejada accesible para otro usuario. Todo esto se pilotó en un periodo de alta frecuentación durante, como he dicho, unas 3 semanas. Participamos 4 unidades de gestión. Y estos fueron los resultados. De 963 llamadas de teléfono que hicimos, en un 23% la enfermera fue resolutiva y finalista. En un 11% tuvimos que intervenir o se hizo una intervención de la UAF. Y en un 66% se tuvo que mantener esa consulta con el médico. Generalmente los motivos por los que se mantuvo esa consulta con el médico eran renovaciones de tratamiento en los que la enfermera no podía hacerlo de manera colaborativa, incapacidades temporales, pruebas diagnósticas a las que la enfermera tampoco podía tener acceso o realmente que necesitaban una demanda clínica. Esto a nosotros nos hace reflexionar sobre el papel importante que tiene enfermería en esa actuación proactiva ante ya no solo el paciente crónico complejo, sino cualquier paciente que tiene una demanda y que, bueno, pues en situaciones de demora pues podemos anticiparnos a realmente necesidades que son importantes para el paciente, ¿no? Y otra de las actividades que nosotros hacemos en nuestra unidad son actividades que no es para nada novedoso, son actividades de promoción y de prevención. De hecho, forman parte de lo que es la atención personalizada del paciente y del seguimiento proactivo y lo que es el PAP en sí. Y que lo hacemos en formato Semana de la Salud. Como cualquier actividad de promoción y de prevención, lo que hacemos es trasladar a nuestra población pues, mensajes de salud, mensajes saludables. Lo que queremos es que estén lo más sanos posible. Y siempre trabajamos en todas las ediciones de la Semana de la Salud, siempre trabajamos una actividad troncal que es el riesgo cardiovascular. Nos interesa muchísimo que el paciente no enferme de corazón y, por tanto, no pase a ser un paciente crónico complejo. Bueno, uno de
de tantas patologías que entran dentro de las varias patologías que entran dentro del paciente crónico complejo, ¿no? Para ello, pues por supuesto, realizamos talleres enfocados a alimentación saludable en un formato Masterchef. La verdad que nos funciona súper bien, ¿vale? Le ofertamos lo que son alimentos saludables, de cercanía, de la Vega de Granada, riquísimos, ¿vale? Y ellos elaboran su desayuno o almuerzo orientados con un nutricionista, ¿vale? Y bueno, luego los degustamos todo y la verdad que muy bien, muy bien. Igualmente promocionamos la actividad física, eso es obvio, ¿no? Si queremos mantener la salud en la población, la actividad física es fundamental. Y vamos orientando esa actividad física dependiendo de las características del paciente. Aquellos pacientes que tienen más dificultad para hacer una actividad física más intensa, pues participan en tareas, en actividades como en este caso de Tai Chi. Os tengo que decir que esa imagen de Tai Chi es la plaza que está justo delante de nuestro centro de salud. Y nuestra Semana de la Salud la hacemos ahí porque lo que nos interesa es que todo aquel usuario que acceda al centro de salud vea y se le remueva, ¿vale? Un poco la necesidad de participar también en todas estas actividades, pues, para seguir manteniendo sus niveles de salud. Y también hay otra cosa que os tengo que decir. Nosotros no tenemos todos estos recursos. Nosotros utilizamos los activos de salud que tienen nuestros ayuntamientos, ¿no? Entonces, tanto los grupos de Tai Chi son del ayuntamiento, las sesiones de senderismo, todas las caminatas que hacemos van con monitores de ayuntamiento. Si hacemos ejercicios de fuerza guiándonos y basándonos siempre en lo que es las recomendaciones de la OMS, ¿no? Sobre actividad física y hábitos sedentarios, lo trabajamos también con monitores deportivos y con fisioterapeutas, siempre que trabajan todos en el ámbito municipal. Y, por supuesto, trabajamos también no solo la parte corporal, ¿vale? Sino la parte emocional. Aquí normalmente trabajamos con terapia canina. Y bueno, os tengo que decir que esta señora es una paciente crónica compleja que nos puso en evidencia cómo la patología compleja, la patología crónica compleja, interfiere mucho en su actividad básica de la vida diaria y cómo le genera a ella una serie de emociones y sentimientos que a veces le resultan difíciles de gestionar, ¿vale? La terapia canina, la verdad que facilita mucho esa vehiculización de gestión de esas emociones y la verdad que ha sido uno de los talleres más bonitos que hemos podido implantar. Y ya de una manera más focalizada, en la unidad de Churriana lo que tenemos implantado son nuestros talleres de educación terapéutica. Tenemos 4 talleres implantados que van dirigidos a paciente con EPOC, al paciente con diabetes, al paciente anticoagulado y al paciente con insuficiencia cardíaca, del cual Pepe es el responsable del taller de insuficiencia cardíaca y quizá es el más adecuado para hablar. Bueno, en este caso tampoco es una cosa novedosa, pero sí es una cosa que hacemos de nuevo en nuestra unidad y creemos que es muy importante, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca. La educación terapéutica consiste simplemente en que el paciente sea capaz de tener una herramienta con la cual pueda gestionar su enfermedad. Sí, lo que vamos a promocionar es el autocuidado. Entonces, a estos pacientes con insuficiencia cardíaca y también a sus personas cuidadoras, que muchas veces son las que tienen esa responsabilidad sobre medicación, sobre detección de síntomas de descompensación, pues le informamos de lo básico sobre su enfermedad. Muchas personas no saben ni lo que tienen, Entonces, la información es poder. Es decir, si tú sabes lo que tienes, pues posiblemente tenga la capacidad de buscar una solución a ese problema, ¿no? Le hablamos de la importancia vital que es la adherencia al tratamiento farmacológico. Le explicamos por activa y por pasiva que adherirse al tratamiento, seguir el tratamiento es fundamental para que su enfermedad no progrese a peor, no haya signos de descompensación. Obviamente hablamos también de dieta y ejercicio como promoción de la salud y hábitos saludables y la importancia de monitorizar y manejar los síntomas, que sepan detectar cuáles son los síntomas de descompensación
que lo sepan detectar precozmente y que, por supuesto, una vez detectados, busquen ayuda, busquen asistencia, que contacten con los profesionales, con nosotros, que nosotros sabremos lo que tenemos que hacer, pero que no dejen de contactar con el equipo sanitario cuando ellos están detectando un problema que puede acabar en un ingreso hospitalario o en la urgencia. Lo que pretendemos con los talleres de educación terapéutica es que el paciente aprenda a convivir con su enfermedad crónica y que sea, a través del aprendizaje, corresponsable con su enfermedad, que sepa manejar de forma autónoma esa enfermedad, es decir, promover el autocuidado con el fin de prevenir descompensaciones y visitas a urgencias o ingresos hospitalarios no deseados. Y básicamente... Vale, pues bueno, yo un poco agradeceros, ¿no? La exposición, porque queríamos llegar un poco más allá, que no solamente son las herramientas que ponemos a disposición las TIC, porque a veces pues hay que ir al domicilio, ¿no? Y fomentar el trabajo con la familia y con la persona implicándolo en su cuidado. Esperamos también que estas herramientas que en breve vamos a tener en zonas con mucha lejanía, dispersión, nos acerquen un poco más, porque entendemos, ¿no?, lo que comentaba y la dificultad que hay a veces de tener monitorizado a una persona que, bueno, pues que está distante, y lo que son 24 horas, 365 días, que es lo que muchas veces necesitan estos pacientes tan complejos. Pero con iniciativas como la vuestra yo creo que también identifican cuándo se desestabiliza y en qué momento pedir ayuda. Yo, como por cumplir el tiempo son las 8, pero por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues pasamos, aprovechando que tenemos aquí a estas personas con tanta experiencia, ¿no?, que nos pueden ayudar, y si no, pues terminamos o'clock. ¿Tenéis alguna pregunta? Digo, porque yo tengo algunas, pero no quiero pasarme con el tiempo. Era por... ¿Sí? ¿No? Vale, pues nada, nos vemos a las 9:15. A las 9:15. Muchísimas gracias a todos.